81 años recién cumplidos tiene el Papa que nos visita, el número 266 de la historia de la Iglesia desde San Pedro. 67 tenía Juan Pablo II cuando también llegó hace 30 años a Chile. Aunque a diferencia del trotamundos de Dios, como conocíamos a Wojtyla, Bergoglio no tiene la cantidad de kilómetros acumulados. En 5 años ya ha visitado 30 países, sin contar a los que sumará desde este lunes. Pero que por alguna razón aún se niega a visitar Buenos Aires, la capital que abandonó en marzo del 2013 tras la sorpresiva renuncia de Benedicto XVI. Conversamos en su breve paso por Chile, con quien ha sido su biógrafo por décadas, el autor al que le tomó años convencerlo para que hablara para su libro jesuita, cuando todavía era el arzobispo bonaerense. ¿Por qué entonces el Papa Francisco, que cuando ha venido a América ha visitado Cuba, México, Colombia, Paraguay, Bolivia, Brasil, vendrá a Chile y a Perú? ¿Y cuándo a la Argentina, tierra natal que no figura ni siquiera en las próximas peregrinaciones apostólicas? Yo creo que hay un clima de demasiada tensión en su propio país, donde él está forma parte de esa situación de tensión. A veces me dicen, bueno, pero él ha ido a Tierra Santa, que hay mucha tensión, o ha ido a Colombia, donde hay una tensión enorme por los acuerdos de paz, pero no tiene nada que ver, que él es, en cierta forma, es un actor externo. En Argentina es parte del problema. Es una opinión muy personal, pero yo lo comparto. Me parece que todavía no está dado el clima como para que él vaya. No es que está esperando él que la Argentina sea el paraíso terrenal, cosa que no va a ocurrir, pero yo creo que tiene que bajar un poquito la tensión. Es raro que no venga. No entiendo por qué no viene a Argentina. Algo no insólito, porque que no venga a su país. Todavía hay fricciones con el presidente, por eso no viene acá. Bueno, nosotros lo tuvimos todos los años de su vida acá y ahora lo disfruta el resto del mundo. A quien tuvieron por más de 75 años allá, sin ni siquiera dedicarse a conocerlo, a valorarlo, a escucharlo, dicen sus cercanos. Me parece re mal, porque salió de acá de la Argentina y no volvió nunca. Yo creo que Argentina es un país que lo quiere mucho el Papa, pero políticamente se va a tomar su tiempo. Él es nuestro, entonces como es nuestro, ya va a venir. Ahora reclaman a Bergoglio. Algunos lo entienden, otros lo condenan. Y es que el Papa ya ha ido a Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ahora estará en Chile y Perú. Para todos los chilenos un cariñoso saludo. Mientras fue el arzobispo de Buenos Aires, era un hombre hosco, de ceño adusto, poco sonriente, de trato áspero. Y cuando nuestros chicos nos ven a nosotros dirigentes, que le damos este testimonio de bajeza, no se animan a soñar, no se animan a crecer. Habemus Papa. Pero en el Vaticano es otro. Conversamos con quien fue su jefe de prensa en la curia porteña y él lo corrobora. En broma y en serio, en una de las primeras conversaciones telefónicas, éramos varios los que estábamos alrededor de una mesa cuando suena el teléfono y era él. Entonces el sacerdote le dice: Jorge, somos varios los que estamos acá, te voy a poner en altavoz para que te escuchen y te puedan saludar. En la sacristía de la catedral lo saludamos, nos saluda, y en ese momento un sacerdote muy cercano a él le dice: Jorge, qué alegría saludarte, no sabíamos que tenías dientes. Y automáticamente se escucha la carcajada de él, que le dice: fulano, no te hagas el vivo. Y se seguía riendo porque él mismo se debe haber hecho la imagen de su gesto adusto. Buenos Aires es una ciudad coinera. El arzobispo de Buenos Aires se acercaba a los 75 años, la edad de su jubilación. Y durante los últimos 2, con entrevistas todos los meses, Francisca se dedicó a elaborar una biografía del cardenal Bergoglio. Fue el único libro para el que él decidió hablar y también el único libro que ella ha escrito. No tenía grandes pretensiones, nadie se imaginaba que iba a llegar a ser papa. Una primera edición con no tantos ejemplares que hoy día ya ha sido traducida a más de 20 idiomas. El Bergoglio, el papa feliz que ustedes ven ahora, era el mismo obispo feliz o sacerdote feliz cuando estaba en contacto con la gente. Hay grabaciones de misas de niños, él iba siempre a la misa de los niños. Comunicaba con los niños, les hacía responder. Era el mismo, es decir, ese papa carismático y abierto y entusiasta estaba en él. La primera vez que Bergoglio se animó a hablar con periodistas, a
condición de revisar todo lo que se publicara y pensar que este libro iba a ser el epílogo de un cardenal y terminó siendo el prólogo de un gran papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. ¿Pero hubo algo que el arzobispo censuró? Prácticamente nada. Una cosa que se la voy a contar, sí. Prácticamente lo único que tachó fue cuando hablábamos de que había tenido una novia en su juventud. Y entonces lo tachó. Entonces le preguntamos por qué lo había tachado. Y dijo, no, porque hay otra persona. No. Había una novia, era otra persona que no era él, que no quería darle publicidad al tema, ¿no? No sé cuánto duró. Tuvo novia, sí, claro. Pero, digamos, esa novia, me acuerdo que en una historia muy cortita, un día de la primavera en Argentina, el 21 de septiembre, él se iba con su novia al picnic de la primavera y del día de la primavera y sintió el deseo de pasar por su parroquia, San José de Flores, se fue a confesar y ahí es donde él siente su vocación, el llamado de Dios al sacerdocio. Y no va al picnic. Y al poco tiempo rompe, como dirán ustedes, con su polola, y 2 o 3 años después decide finalmente ingresar al seminario. Así que bueno, sí, tuvo su novia. Jorge Mario Bergoglio Sibori, el muchacho porteño que llegó a papa, el químico al que le falta un pedazo de pulmón, el que viene del fin del mundo pero de una gran ciudad, el que no llega de la provincia como Ratzinger o de un pueblo pequeño como Wojtyla, al que acusan de peronista, pero que se ha llevado mal con todos los representantes del poder civil con quienes ha tenido que compartir, el que se ha peleado con Alfonsín, con Menem, con Duhalde, con De la Rúa y por supuesto el matrimonio K. El presidente, en ese entonces Néstor Kirchner, en un acto dice: el diablo se viste de sotana, también se viste de sotana y está ahí enfrente, señalando al arzobispado. En el fondo él lo que sentía era que no se respetaba la tradición, ni siquiera por una cuestión de quiero ser yo el que presida el Te Deum oficial, no, ni siquiera por eso, rompe con una tradición que la Argentina venía manteniendo durante décadas, siglos, una tradición. Entonces romper con esa tradición, lo que significaba, el valor, ¿no? Digo, y esto pasa en Chile también. Uno puede trasladar el Te Deum de Santiago a Villarrica o a Temuco o a Iquique, pero el obispo va a estar en sintonía con lo que dice la Iglesia de Chile para una fecha patria. No por trasladar el Te Deum, el gobernante va a escuchar algo distinto. Puede caer antipático, puede sonar duro, puede sonar poco cordial, pero él en eso no tiene pelos en la lengua. Digo, hoy como papa vemos que sigue siendo el mismo. En eso hay una gran coherencia entre Bergoglio y Francisco. Fue muy perseguido en su momento por los Kirchner cuando estaban en el gobierno. Cuando él lo eligen papa, ella se acerca, Cristina, si vos querés la perdona. Ella era la presidenta de la nación, elegida por el 54% de los votos. Y él, yo creo que hizo todo el esfuerzo para que ella completara su mandato, que no renunciara, que no pasara nada, que terminara normalmente su mandato democrático. Y bueno, esa actitud de él, digamos, de sostenerla, si vos querés, le costó el malestar de muchos sectores que la detestan a Cristina. Bergoglio no estaba optando por uno de los bandos, no se estaba metiendo en una de las trincheras, estaba optando por la institucionalidad argentina, tantas veces trastocada. No voy a tocar. ¿Puedo tocar? Bueno, gracias. Muchas gracias. Su presencia aquí va a polarizar totalmente la política. ¿Y lo va a polarizar él a favor de quién? Seguramente a favor de los movimientos sociales, a favor del peronismo, a favor de Cristina. Eso es la percepción de alguna manera que hay aquí en la Argentina, ¿no? Pero ¿cuál es el origen de su malestar con Macri? Hay que remontarse a cuando era jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más aún cuando Menem era el presidente y estaba prohibido instalar casinos sobre el territorio de la capital federal. Pero nada decía la ley sobre el agua. Menem se acordó que tenían un río. La legislación sobre los casinos era ambigua y de hecho en Buenos Aires existe algo que permite la norma, que es un casino en el agua. Como no podía estar en tierra, el casino, existe un casino flotante en Puerto Madero por fuera de la legislación.
Él veía cómo la falta de trabajo o el poco trabajo hacía que la gente cuando cobrara su sueldo fuera a los casinos, a las máquinas tragamonedas, con la ilusión de que rápidamente iba a haber multiplicado esos ingresos, ¿no? Y en el fondo lo que estaban haciendo era perder la plata y se encontraban peor que antes. Y Macri solo quería ganar. Cualquier gobierno con este tipo de negocios busca aumentar su recaudación. Más conocida su disputa años después sobre el matrimonio igualitario, donde Macri le dijo que iba a estar de su lado, pero finalmente se desdijo. Como jefe de gobierno podía promover, también podía vetarlo. Sin embargo, no lo hizo. Bergoglio quería que sus curas se arremangaran y se embarraran junto al pueblo, pero que no se involucraran en política. Durante su mandato como provincial de los jesuitas, casi un centenar de sacerdotes abandonó la Compañía de Jesús, prácticamente la mitad de los que habían al momento de asumir. ¿Cuál fue su actitud frente a la dictadura argentina? ¿Fue condescendiente? ¿Defendió verdaderamente a estos curas que eran perseguidos, encarcelados y torturados, por ejemplo, acá, en la temida Escuela Mecánica de la Armada? Y en una jugada que hoy se analiza como muy pragmática, toleró que se le entregara el doctorado honoris causa de la Universidad de El Salvador, precisamente de su congregación, al almirante Macera, uno de los personajes más temidos de la dictadura trasandina, el hombre que encabezaba la Armada, el hombre que dirigía esta temida ESMA. No se jugó de la misma manera, en nuestro libro está relatado. Él escondió personas en el seminario, se jugó personalmente en algunos casos, pero nunca quiso hablar de eso, nunca quiso responder a las críticas, pero se jugó. Incluso hay un caso emblemático que le prestó su documento a un joven que era muy parecido a él para que huyera del país, y evidentemente fue un riesgo enorme ese porque era fácil que lo encontraran. En ese caso hubiera sido difícil para el estudiante y para él, ¿no? Cuando el gobierno de Kirchner empieza esa ofensiva a favor, digamos, de los derechos humanos y en contra de la Iglesia como gran socia, como gran cómplice de la dictadura y de los desaparecidos, termina cuando a Bergoglio lo citan a declarar, ¿no? Y se constituye el tribunal aquí en la curia de Buenos Aires. Bueno, mire, Macera, yo quiero que aparezcan. Me levanté y me fui. Hubo una clara persecución por el gobierno de entonces. Había habido una redada y habían llevado presos a los sacerdotes. Bergoglio estimuló en las periferias bonaerenses el trabajo de los curas villeros, esos a los que amenaza el narcotráfico por quitarles los clientes. Y el día que fue electo Bergoglio fue histórico. En esa época estábamos construyendo el colegio secundario, y como lo estábamos construyendo, lo que ya existía. Entonces, en el mismo comedor de la casa parroquial se reunían los profesores. Era las, 2, 3 de la tarde, y pusimos... Alguien estaba allá mirando la tele y vio el humo blanco. Yo hasta ahora siempre voy y vengo. Y obviamente cuando fue el humo blanco nos quedamos sentados ahí. Quedamos 1, 2, 3, 10, 20. Dejemos pasar, padre. Después éramos... Hola. Buenos días. Después éramos como 50. ¿Ya? Y después algunos decían, no, ojalá que salga Bergoglio. No, yo le decía... Parecía esa especie de orgullo argentino que tenemos a Maradona, al dulce de leche, falta Bergoglio. Saludó por teléfono a quienes estaban en las afueras de la catedral bonaerense. Que no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie, dialoguen. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Padre Francisco! Apareció que fue Bergoglio, no lo podíamos creer, yo no caí, tenía un asombro impresionante. Y a propósito de eso, se le salió el argentino al Papa cuando visitó Bolivia y en La Paz habló de mar para alegría de Evo Morales y sorpresa de los chilenos. Él siente mucho. América Latina la vive como la patria grande. Así que yo creo que va a estar muy, muy feliz de estar aquí en Chile. Pero es un líder religioso con los pies sobre la tierra. Y él fue a una Bolivia que evidentemente hay un reclamo, pero él no dijo
hay que hacer tal cosa, hay que llegar a tal acuerdo y dándole tal salida al... No dijo eso, él dijo hablen, dialoguen. Creo que eso es bueno, dialogar. Él tiene una expresión, la cultura del encuentro. Entonces digo, ¿cómo no va a invitar, en todo caso, si hay una diferencia, si hay una disputa? ¿Cómo él no va a invitar al diálogo? Yo creo que eso, me parece a mí, yo entiendo la sensibilidad que hay en Chile, pero me parece que es siempre bueno sentarse a dialogar. No me parece que eso, invitar al diálogo, no me parece que esté mal, porque el reclamo existe, no se puede ignorar ese reclamo. Una de las grandes interrogantes del otro lado de la cordillera es si el Papa Francisco fue en su juventud un peronista. En un punto hubo una gran antinomia, o se era peronista o se era antiperonista. En el medio no podía haber nada. Entonces así también le fue a la Argentina, ¿no? Recordar que Perón durante 17 años no pudo volver a la Argentina. ¿Y Bergoglio qué era? Digamos, se ubicaba por encima de eso. Él, en todo caso, se aproximaba a esa realidad y decía, bueno, por ahí puede tomar, digamos, la preocupación del peronismo por lo social, el acento en lo social. Perón decía que su doctrina se inspiraba en la doctrina social de la Iglesia y podía haber encontrado algunas cosas que a él le parecían valiosas, positivas, y no es que rechazaba en bloque al peronismo o lo aceptaba en bloque. Por eso algunos a veces lo acusan de peronista, si es que se puede acusar de peronista. No sé si se puede acusar de demócrata cristiano, se puede acusar de socialista, bueno, pero digo, se le endilgaba ser peronista, pero me parece que es un reduccionismo político. Este Papa tiene algunas características que lo hacen sobresalir. Una de ellas es una apertura a sectores populares que el Papa anterior no tenía. En segundo lugar, y tal vez lo importante para nosotros y muy relacionado con la visita a Perú y Chile, es que es un Papa latinoamericano. Por lo tanto, nos habla, nos interpela, se relaciona con nosotros, en primer lugar, en nuestro idioma. Y esto ya le da una característica especial. Por más que tenga un origen argentino, sabe lo que es América Latina, sabe lo que es la política latinoamericana. Hay que pensar siempre que un papa es un hombre político, el Vaticano es un Estado, se maneja como tal. Bergoglio vuelve a Chile casi 60 años después de haber vivido entre nosotros, de haber terminado sus estudios jesuitas, de haber compartido el susto que llevó el peor terremoto de la historia en mayo del 60, de habernos contado también su devoción casi masoquista por un tango que solo tiene 2 años más que él y que curiosamente trata muy mal a la iglesia, el tango preferido del Papa Francisco, el tango Cambalache. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón.